En nombre del equipo de Monroy Editor, Douglas Monroy, Sila Rojas, Evelyn Ramos, Henry Arrayago, Janida Hernández, les doy la bienvenida a la presentación de la tercera novela de la colección de narrativa contemporánea. Esta novela es una gran alegría para nosotros porque es preámbulo de Antonio López Ortega. Antonio López Ortega es un muy conocido narrador, ensayista, gestor cultural, antólogo venezolano. Ha publicado ya muchos libros muy importantes y esta es su segunda novela. Y es una novela que, como le estaba diciendo hace un momento, me gustó desde la primera página. Es una novela que comienza de una manera formidable y esa maravilla se mantiene hasta el final. Nos acompañan en la presentación esta tarde dos muy eminentes profesores venezolanos. Uno es Diomedes Cordero, ensayista, profesor de la Universidad de los Andes, y el profesor Miguel Gómez, que además de profesor universitario, es también un muy buen narrador. Bueno, quiero empezar diciéndoles dónde se consiguen las novelas. Para los venezolanos, Caracas y el interior, pueden ir a monroyeditor.com y tenemos servicio de delivery. También para fuera de Venezuela están en Amazon, digital e impresión por demanda. Y además se encuentra en las librerías de Caracas, El Buscón, Alejandría, Sopa de Letras, Cálatos y Librovia, en Tecnibooks de Por la Mar y en Cacao Cultura de Valencia, Estado Carabobo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, empezamos. Diomedes. A Violeta, a Antonio, a Miguel y a todos los amigos que ahora nos siguen por este Zoom. Voy a leer un texto que creo que es de la mejor manera en que puedo participar. Los fantasmas de la felicidad. La obra de Antonio López Ortega, ha dicho el también narrador argentino Sergio Schaeffer, tiene un proyecto secreto: representar el último periodo venezolano de felicidad. Contratapa de King Hu. Y un epígrafe del diccionario de la lengua española. Preámbulo. De latín preámbulos, que va adelante. Uno, masculino, exordio, prefación, aquello que se dice antes de dar principio a lo que se trata de narrar, probar, mandar, pedir, etc. Dos, masculino, rodeo o digresión antes de entrar en materia o de empezar a decir claramente algo. Podríamos pensar al preámbulo Monroy Editor, Caracas, 2021, segunda novela y último libro del narrador de reconocida obra cuentística y ensayista Antonio López Ortega, como el laboratorio paradójicamente anterior, entre guiones, es una cuestión de fechas, la de la escritura, la de la publicación y la de la lectura. Termina la cita ahí, de la posible transformación de su poética narrativa centrada en la configuración del narrador y su relación con las formas y materias de las experiencias narradas. Preámbulo podría arrojar una comprensión de la figura del narrador que expone el interior de la narración y el clima de indeterminación de la representación y de la experiencia de lo real en su último libro de relatos Tinjú, Pretextos Valencia, España, 2019, en los que sobresale por el carácter metanarrativo Banner, entre otros de similar factura, y el relato homónimo del libro por la rareza e incertidumbre temporal y espacial de los personajes y los sucesos. Esta rareza formal presente en varios de los relatos tendría en preámbulo el potencial principio anacrónico del cambio de las formas del realismo de López Ortega. En preámbulo, López Ortega anunciaría posteriormente los procedimientos de intervención de su modelo realista, que habrían alcanzado su condensación y acabado en King Hu,
en una compleja y paradójica operación de intercambio de elementos y técnicas de género entre el encuentro y la novela, lo que en King Hu sería la consumación de la forma de un nuevo realismo literario, en preámbulo tardíamente, por los efectos de las fechas de publicación de ambos textos, sería el principio de la construcción de un realismo que pudiera sortear las trampas de la verdad contempladas en la exposición de la historia familiar. Es decir, cómo representar fielmente la reconstrucción de la genealogía de la familia de López Ortega, en tanto que autor y narrador desplazado al mismo tiempo de la novela, con todos los límites implícitos en la historicidad de los acontecimientos familiares. Como el laboratorio de una experimentación de las formas narrativas, López Ortega opta por narrar no la historia de la genealogía familiar, sino que en una inteligente operación de intervención de la novela, mediante escenas que rodean y anticipan el principio de la historia familiar en sus distintos y no sucesivos acontecimientos, cede a la figura de su padre, Antonio López Flores, la narración del tránsito de la familia desde Zaraza hasta Caracas, en un arco de tiempo aproximado entre la década inicial y la del 50 del siglo XX venezolano. Para eludir los límites de hierro de la cronología y de la veracidad histórica, López Ortega se inventa lo que sería un modo, una teoría de la función narrativa de lo etimológico, como procedimiento engendrador de la ficción en la escritura. Desde el título de la novela, el lector asumiría el pacto de la ficción. Se le indicaría que no va a entrar en el museo de las formas cristalizadas del discurso de la novela familiar. Por el contrario, se le señalaría, se le advertiría que se va a encontrar con rodeos, digresiones, y apenas bosquejarían los personajes y hechos como siluetas de las vidas reales representadas. En el desplazamiento de la figura del autor por el narrador de la historia, su padre, Antonio López Flores, López Ortega generaría la potencialidad de la ficción a partir de la posible forma de intervención del realismo exigido a toda representación de la experiencia biográfica. No otra función cumplirían los introitos en la estructura del texto. La imaginación de López Ortega es visual y espacial. Cada introito es una escena que desde la pensión familiar de Zaraza, en la que despliega su soberanía familiar la abuela Victoria Chacín sobre su esposo Rafael Flores y los 8 hijos sobrevivientes de los 23 nacidos, entre los que destaca Raquel Flores, madre del narrador y heredera de la soberanía familiar de la madre a la muerte de esta en Zaraza, hasta las de las distintas casas y negocios en Caracas, donde contrae matrimonio con el padre del narrador, Alberto López Levi, con el fondo del pasaje del paisaje rural al de los inicios de la modernidad venezolana en los albores de la economía del petróleo. Escenas que López Ortega diseñaría con una arquitectura textual en la que la simetría espacial de la pensión familiar de Zaraza, con sus espacios de lo íntimo y lo público, los personajes de la familia y los inquilinos temporales de la pensión se corresponderían con las de las casas de Panteón, San José, San Agustín y San Bernardino, con la disposición similar de los espacios para la familia y los oficios públicos de sus miembros, como en una reproducción abismal de los cambios de hábitos y cultura de los López Flores, donde las escenas funcionarían al mismo tiempo como experiencias de un momento, como de la vida e historia enteras de la familia y del país. El otro soporte etimológico que usa López Ortega para intervenir el realismo biográfico es el uso de frases en inglés, que señalarían simultáneamente la estancia familiar en Caracas, en la casa de San Bernardino y los estudios y formación del narrador Antonio López Flores en Estados Unidos, con la frase inicial de Trilogy Statement que se abre con un corchete que le incluye hasta el corchete final que cierra la escena, como sucede con todas las demás similares. Esta escena inicial de las nominadas en inglés vendría a ser como una célula radiactiva del sentido abismal, fantasmal, poético, se podría especular, de toda la intervención etimológica de la forma del realismo, al afirmar y aclarar las figuras excéntricas, extravagantes, raras, de Violeta, Daría y Yolanda, las 3 hermanas Flores sobrevivientes de Raquel. Espectralidad que se reafirmarían las 3 últimas frases en inglés de la novela. Daria's voice,
Yolanda Boyce, y la que cierra la novela, Violetas Boyce. Las otras escenas del texto, con una prosa narrativa pespunteada con imágenes poéticas que constantemente observan por parte del narrador la incerteza de los acontecimientos recordados, así como la de su temporalidad, no harían sino servir de marco narrativo para la intervención de las imágenes poéticas de los introitos y de las frases en inglés, que en el poder espectral final de las voces de Daría, Yolanda y Violeta permitiría que el artificio etimológico narrativo de López Ortega alcance el carácter ficcional, a la vez que el posible riesgo de exponer la dilución de la edificación de su historia familiar. No otra función tendría en el presente escribir una novela familiar biográfica en tiempos de historicidades épicas y familiares que tanto habrían manchado de moral pública edificante el género en Venezuela, ya se trate de héroes civiles o militares. En el eco de la falta de sopa de los versos de Juan Sánchez Peláez, que sirven de epígrafe a preámbulo, que resonaría representado en la voz espectral y carencial y final de Violeta, se oiría también a contrapelo la alegoría, como la entiende Helio en Dante, de los terribles momentos de violencia y sin ley de la historia oficial de familias y élites, militares y civiles que han destruido y destruyen el país. Ese es el texto. Muchas gracias, Diomedes. Tremendo texto. Miguel. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a Violeta y a Monroy Editores por invitarme a presentar junto con Diomedes a Antonio, que es un amigo querido a quien la literatura venezolana debe tanto desde hace mucho y de quien tanto he aprendido como persona y como escritor. El texto que les voy a leer todavía no tiene un título, pero probablemente ese título va a estar en el orden de preámbulo a un preámbulo, ¿no? Antonio López Ortega es uno de los máximos exponentes del grupo de narradores venezolanos nacidos en la década de los 50, que comparte la experiencia formadora de los talleres de creación y cuyas obras iniciales aparecieron antes de hacerse visible, en 1983, la profunda crisis que desestabilizaría las instituciones democráticas del país. Un vistazo a su trayectoria evidencia que el regionalismo predominante en la primera mitad del siglo XX se ha descartado, sin más demonizaciones de lo urbano, sólidamente establecida una sensibilidad a tono con el proceso de modernización. Con López Ortega y otros escritores de promociones posteriores, podría incluso aseverarse que la narrativa venezolana por fin se atreve a contemplar lo que hay de movedizo en la noción de lo nacional, sometida a los efectos tangibles de la mundialización. No limitados por fronteras, en medio de un orden social vasto, los protagonistas de sus libros muestran los rasgos de un sujeto que consigue individuarse mientras aprende a dialogar con la realidad. Sus cuentos y novelas están poblados de personajes psicológicamente convincentes, no marionetas ideológicas del autor, sobre todo porque la educación sentimental inscrita en las anécdotas jamás renuncia a una benévola ironía. En toda la labor de López Ortega verificamos asimismo una tendencia autobiográfica en la que el diario, las epístolas y otros géneros de lo familiar o lo íntimo se vinculan al imperativo de lo ficticio. Ya en Cartas de Relación, su primer título de autoría exclusiva, esto apareció en 1982, se observaba un tenaz estudio de sí mismo que pronto se sublimaba en la alteridad y en una constante genesíaca, fundacional. Papá, contéstame, ¿dónde está la palabra que inaugura? Decía la carta al padre con la cual se abría aquella colección juvenil. A esa poética de espacios físicos o mentales en formación,
Y a esa pregunta de hace 40 años responde desde la absoluta madurez el libro que hoy nos congrega, Preámbulo. Lo confirma su condición de autobiografía apócrifa. Un narrador habla de sí reconstruyendo su estirpe y solo hacia las últimas páginas perfilándose como actante de relevancia. A la vez, su lector se entera, por la coincidencia de apellidos y datos históricos que nos deparan tanto la narración como la dedicatoria y la nota de solapa, de que ese narrador bien podría ser un trasunto literario del padre del autor. Así que el viaje del personaje para trabajar con la Shell en el estado Falcón, donde sabemos que nació López Ortega, diseña un puente entre la ficción y el hecho. En consecuencia, una autobiografía ficticia nos encamina en el plano de la comunicación pragmática hacia una autobiografía no ficticia, lo que equivale a un yo padre cuyas palabras prologan la entrada en el mundo de un yo hijo, ambos, origen y presente, reunidos en nuestra conciencia gracias a los poderes de la imaginación. El narrador despliega y organiza en preámbulo la saga de los suyos, desde la inquietante escena de los parientes que transportan a Caracas el cadáver del abuelo Rafael Flores, fallecido mientras asistía a una fiesta en Catialamar, hasta el momento en que la voz memoriosa es la del adulto, pasando por los inicios rurales del clan en Zaraza, los avatares de una pensión regentada por la abuela Victoria, la belleza proverbial de la tía Carmelina, casi una Remedios la Bella, la llegada escalonada de la parentela a la capital del país, sus roces no siempre exitosos con la modernidad en el crepúsculo del gomecismo y los lustros siguientes, los vínculos del padre Antonio López Levi con compañías internacionales y su papel como sostén de los Flores, el lazo final del narrador con la industria petrolera. Lo crucial, sin embargo, es la perseverante simultaneidad de la expresión y lo expresado. La metáfora del preámbulum, el recorrido preliminar, en efecto, contiene una referencia a un lenguaje que se contempla a sí mismo, una enunciación anterior al inminente enunciado definitivo, lo que apunta a un destino personal a la par de textual. El sujeto como resultado de un linaje y un libro del yo en el que éste se pasea por las experiencias del otro, inseparables de su propia actividad comunicativa. Mi obra existe gracias a mí, pero yo existo gracias a un entorno humano al que ahora rindo homenaje integrándolo a mis signos, que lo rescatan del silencio y del olvido. Que ello se insinúe como introductorio postula que no hay otro puerto que la ruta misma. No solo habitamos la escritura, sino que ésta nos infunde sentido. Y hasta allí llegaría mi lectura. ¿Sí? Muchas gracias, Miguel. Muy buen texto, muchas gracias. Bueno, Antonio, antes de que empiecen las preguntas que te vamos a hacer, creo que es tu turno. Bueno, debo comenzar dando el agradecimiento a la editorial, a Douglas Monroy y todo su equipo, también a Violeta, que confió en este libro desde el primer momento. Yo creo que la publicación se debe en gran medida a ella. Y a mis estimados amigos, me da un gran placer verlos por lo menos por estas ventanitas de tantos años. Para mí es un privilegio estar con ellos. Son muy amigos, muy cercanos de muchos años. Y también debo decir que desde el punto de vista de la obra de cada quien en los distintos campos o disciplinas, yo creo que nos hemos seguido muy cerca unos de los otros, ¿no? De manera que hay una camaradería que de la amistad salta también a otras disciplinas y a otros contextos.
bueno, estoy realmente como impactado por la lectura tanto de Diomedes como Miguel, ¿no? Luce tan elevada que siento que tengo poco que decir. Pero, a ver, preámbulo, yo creo que podría decir que es una novela escrita más o menos, la comencé creo que en 2007 y la estuve trabajando quizás unos 3 años. Formaba parte de un proyecto mayor inicialmente, son las cosas que ocurren siempre en la escritura, ¿no? Que uno nunca sabe hacia dónde va el barco. Formaba parte de un proyecto mayor que tenía que ver con una novela que siento que sigo teniendo pendiente de referente petrolero, porque yo estoy biográficamente muy marcado por el hecho petrolero. Viví en campos petroleros los primeros 14 años de vida y hay que entender, es difícil entender para un venezolano de hoy lo que significaba vivir en un campo petrolero, como me tocó vivir, porque eran como universos aislados en los cuales un niño bueno, desde los 4 años hasta los 14, cuando ya pude salir del último para viajar a Caracas, pues se vive una vida muy especial, se vive una vida como de imaginación permanente, de libertad absoluta, donde todo estaba allí, todo lo que uno necesitaba, lo que el niño necesitaba estaba allí, ¿no? La cancha deportiva, el colegio, el supermercado, para jugar este asunto, para jugar el otro, en fin. Entonces, el tema petrolero que está de alguna manera, se asoma en varios de mis libros previos, y sigue siendo una asignatura pendiente, en un momento dado, Preámbulo formaba parte de ese proyecto más ambicioso, pero yo me di cuenta que la escritura fue de alguna manera imponiéndose y dándole como un carácter autónomo a esa pieza. Se suponía que era de alguna manera el mundo prepetrolero que de alguna manera se evidencia en el libro, ¿no? Porque yo creo que la relación inicial de ese Antonio López Flores con el mundo petrolero está más o menos al final, es como el desenlace, ¿no? Los destinos de estos distintos personajes están tomando distintas ramificaciones, ¿no? Unos van por aquí, otros van por allá. Pero fíjense que en la lectura uno se va a dar cuenta que el que realmente conecta con esa realidad de la que tampoco sabemos mucho, que es la petrolera, viene a ser este personaje, ¿no? Y de alguna manera, quizás en el proyecto inicial de ahí saltábamos al otro. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió, que la riqueza, la autonomía, la independencia de esta primera parte se me impuso como algo casi como cerrado. Y me di cuenta que ahí estaba una historia que tenía un peso en sí misma, que no dependía de otras cosas, ¿no? Hay algunos amigos que me preguntan sobre si hay precuela o hay secuela en relación a eso, ¿no? No me voy a adelantar al respecto, pero quizás eso tiene que ver con una sensación de que la historia puede venir de algún lado y puede ir hacia otro lado. Bueno, es muy difícil para mí definir qué puede pasar, pero lo que sí rescato es que esta novela al final resultó muy estimulante, muy íntima, muy sentida. Y bueno, en el momento, y aquí viene el tema editorial, en el momento en que Monroy estaba avanzando con este proyecto de novelas cortas y hablé con Violeta un día y me dijo, ¿tú tendrás una novela corta? Yo digo, sí, casualmente tengo una novela corta y ahí comenzó esa historia. Bueno, he hablado un poquito de los orígenes de la novela, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera orienta, ¿no? Bueno, yo quería decirles, por si acaso no ha quedado suficientemente claro, que esta hermosísima portada, yo estoy muy orgullosa de las portadas que tenemos porque son todas muy bonitas, pero este nené chiquitico es el papá de Antonio,
y esta hermosísima muchacha, porque era jovencísima, es la abuela de Antonio. Entonces Antonio nos dio una foto familiar y bueno, es preciosa. Me asombra lo joven que era tu abuela, Antonio. Sí, Creo que todas las sí lo abuelas era. fueron jóvenes. Sí, era muy, muy joven. Sí, muy joven. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que Diomedes, Miguel y yo vamos a hacerle algunas preguntas a Antonio y después abriremos para preguntas al público. Por favor, escríbanlas en el chat y las vamos haciendo. Entonces, bueno, no sé quién quiere empezar porque la pregunta que yo tenía preparada era eso: ¿va a haber precuela, va a haber secuela? Yo quiero saber qué es lo que pasó después. Entre otras cosas, y bueno, comienzo haciendo la primera pregunta. Bueno, estamos en una situación muy particular que no habíamos vivido en Venezuela. Yo soy hija de inmigrantes, cosa que era muy común en Venezuela, pero ahora terminé siendo madre de inmigrantes, que eso no era nada común. Pero lo que veo en tu novela, Antonio, es que tu familia se viene del interior para bueno, buscando una mejor vida, y después tu padre se vuelve al interior buscando una mejor vida, y después entonces tú te vienes a Caracas buscando una mejor vida, y después vuelves al interior buscando otra vida, y después te vas, o sea, siento que es como en tu novela se ve también lo que hemos estado viviendo en el país de unas idas y venidas, y se da de una manera muy natural y muy, muy hermosa, además, todos esos viajes, pero creo que nos reflejan ahora, ¿no? Bien. Bueno, básicamente lo que quería decir en relación a la pregunta es que esos movimientos que la novela describe, tienen mucho que ver con, digamos, hay un trasfondo que es el tema de la migración interna, ¿no? Esta familia que era de alguna manera autosuficiente en Sarasa, que dependía de una gran pensión como negocio central, la pensión ya remite a viajeros, ¿no? Es básicamente una señal que nos indica también el movimiento, pues, de la gente en ese momento. Esa realidad se va deteriorando, esa posibilidad se va deteriorando, y entonces, gracias al liderazgo sobre todo de una de las hermanas, de Raquel, comienza pues la migración a Caracas, ¿no? Y entonces, claro, no solamente es ella, sino que en la medida en que ese hogar se va empobreciendo y se va volviendo miserable, pues la migración se hace completa hacia la capital, ¿no? Ese es el trasfondo que de alguna manera se ve en la novela. Diomedes, Miguel, ¿quién sigue? Bueno, sí, a ver, Antonio, tengo una pregunta. Yo encuentro que hay una convergencia notable, ¿no? De preámbulo y el auge reciente, ¿no? Que hay en las letras venezolanas de géneros como el diario y la memoria, ¿no? Uno no puede olvidar qué sé yo, lo que ha estado haciendo Rafael Castillo Zapata, por ejemplo, Ana Teresa Torres, Ricardo Ramírez, Alejandro Oliveros y por supuesto tú mismo, ¿no? También has publicado el Diario de Sombra. ¿Por qué crees que nuestra literatura está incidiendo tanto últimamente en lo confesional o en el caso de una novela o de la poesía de lo pseudo confesional? ¿Sí? Creo que tiene que ver, Miguel, finalmente con la sensación de pérdida de lo público, de lo colectivo. O sea, el espacio público, en el mejor sentido de la palabra, pues lo hemos perdido, ¿no? Obviamente, al perder ese espacio de intercambio del que se alimentan tanto los escritores, pues nos ha quedado más bien un espacio como de intimidad, ¿no?
un espacio de singularidad, bueno, finalmente de soledad, ¿no? Yo creo que eso en gran medida, por ejemplo, alimenta el diario como género, ¿no? Y de allí yo creo que la coincidencia en estos últimos años de diarios tan buenos, de grandes escritores. Y creo que también en el campo de la narrativa, define también ciertos tipos de narrativa. A mí me parece que estamos viviendo una narrativa donde el elemento de lo subjetivo pesa mucho más que en otros periodos, ¿no? Una gran añoranza que tenía Salvador Garmendia, recuerdo una vez que lo entrevisté hacia los años 80, para la revista Imagen, me despedí de él preguntándole qué echaba él en falta en relación a la literatura narrativa venezolana de esos años. Y a mí me sorprendió mucho la respuesta. Me dijo, la subjetividad. Eso es lo que yo he hecho en falta. Yo he hecho en falta la carencia o la poca importancia que le damos a los personajes. Nos hacen falta personajes en la novelística venezolana. Me lo comentaba el Garmendia de los 80, ¿no? 85, 86. Es una reflexión que me quedó muy grabada, ¿no? Porque yo creo que la narrativa de estos últimos años, los personajes, las circunstancias, estamos también muy de vuelta a la subjetividad. No sé si incluso hablar de vuelta. Estoy hablando de una opción voluntaria de muchos autores, no solamente de mi generación, sino incluso los más jóvenes, que están explorando con mucha más facilidad ese campo, ¿no? Básicamente por la cerrazón de lo público, ¿no? Por esa especie de interdicto que tenemos como muy impuesto y que obviamente nos obliga a cambiar, ¿no? Bueno, un poco en línea con el texto que leí, me interesa los cambios que ha venido dando Antonio en su escritura y sobre todo en los cuentos de su último libro, King Pu. Yo aprecio muchísimo los relatos donde el narrador, digamos, se transforma, yo no diría que en un narrador autofuncional, sino en un metanarrador, en alguien que está dudando no solo sobre el lenguaje, sino sobre las herramientas, las técnicas con que cuenta para realizar la representación. Es decir, pone en crisis el realismo que ha venido marcando la narrativa de Antonio. Y en esta novela, pues, como lo traté de mostrar en el texto, me llamó poderosamente la atención y no voy a cometer a la imprudencia de preguntarle a Antonio si eso que yo llamo la intervención a partir de la potencialidad ficticia de lo etimológico, lo tuvo consciente en el momento de escribir la novela. Pero sí le preguntaría a Antonio que como veo su tránsito como escritor, pareciera que en estos momentos que yo llamo de crisis, yo creo que los grandes narradores pueden ser, digamos, seguidos a través de su itinerario por la constante crisis que tienen. No creo en esos narradores que no transforman sus modelos narrativos. Diera la impresión que las próximas novelas, esa es la pregunta que le haría Antonio, los próximos relatos ahondarían en esta búsqueda de transformación de su realismo literario. Y voy a cometer una infidencia. En conversaciones con Antonio, Antonio trabaja ahora sobre una novela que tiene que ver con la música. Leyendo ayer un ensayo de Helio, que decía precisamente que la máxima aspiración que podría tener un poeta es poder representar en el lenguaje, cosa que es sumamente difícil, el ritmo de la música. Mi pregunta entonces en este marco, Antonio, sería ¿hacia dónde va tu narrativa?
Muy buena pregunta. Y claro, me obliga a pensar mucho. Hay algo que se me ha vuelto muy claro de unos años para acá, y es que la secuencia que traía yo, sobre todo del 2010 al 2020, en cuanto a publicación de volúmenes de relatos, que hay por lo menos cuatro libros en ese periodo, se sumaría Kingwood, el último, que es prácticamente del año 19, la fecha. La cuestión más importante que he experimentado es la vuelta de la novela. Que yo realmente, yo me había iniciado en el año 2001 con la novela Jena, la primera novela que publiqué. Ahora con Preámbulo, que si bien fue escrita, como indiqué, más o menos en el 2007, 2011, la publicó con unos cuantos años de diferencia. Y ahora estoy, esa novela musical de la que te he hablado, bueno, ya está terminada, ¿no? Entonces, lo que veo claramente como intención narrativa de los próximos años son proyectos de novela, ¿no? Le seguiría a Preámbulo esa novela musical que ya está terminada y que para mí era una especie de deuda de mucho peso, porque refleja como otro periodo de la circunstancia venezolana, específicamente las últimas décadas del siglo XX. Y lo que le sigue son por lo menos 2 proyectos más, ¿no?, en los que estoy ahora. Y esos proyectos son también novelísticos, ¿no? Entonces, eso es lo que está primando en este momento. Otra reflexión que quería hacer, Diomedes, es que, a ver, tanto Preámbulo como la novela que acabo de terminar miran hacia el pasado. Es decir, tengo en este momento una especie de imperativo de revisar el pasado, de revisar las edades anteriores, de pasearme, de recrear por el país que tuvimos, ¿no? El momento de país que tuvimos, ¿no? El Preámbulo, por supuesto, mucho más atrás, porque más o menos recorre varias décadas del siglo XX, pero como en la medianía del siglo XX. Y esta última novela, más bien es más reciente, ¿no? Pero tengo como una especie de obsesión en relación a la revisión del pasado. Por supuesto, todo en clave de ficción, como motivo novelesco. Esa revisión que yo creo que está también, Miguel me hablaba el otro día de la coincidencia de proyectos en distintos géneros, por ejemplo, la recopilación de artículos en una edición de la Universidad Católica Andrés Bello del año 17, o el libro Diario de Sombra, que es un poco posterior, son como, obviamente, distintos formatos genéricos, pero si hay un común denominador, tiene que ver con la revisión de lo que hemos vivido, ¿no? Una revisión que tiene, por supuesto, como distintos niveles, ¿no? Desde los niveles como más amplios y más objetivos, hasta una revisión de tipo subjetivo, personal, como puede ser un diario, ¿no? Entonces, esa sí es una constante que veo como muy clara. Y la otra cosa, repito, que veo clara es la constancia ahora en cuanto a varios proyectos novelísticos en los próximos años. Me dejan hacer una consideración muy rápida. Cuando comencé a leer Preámbulo, lo he leído 3 veces. Al principio tuve muchos temores, muchos miedos, porque, lo voy a decir, yo estoy cansado de la exaltación de los linajes familiares históricos de este país. Yo creo que esa es una de las, lo digo en el texto, nuestra novela o nuestras reconstrucciones
de ese tipo están manchadas de moral pública. Estoy, digamos, cansado de esas especies de monumentos a los linajes familiares, políticos, culturales y eso que han, y las élites que han conducido el país y lo han llevado a este desastre que tenemos. Y bueno, tú siempre en los libros anteriores, aunque con destellos, eras un narrador, digamos, muy clásico, por decirlo de esa forma, muy equilibrado, con mucho sentido de las proporciones. Y de golpe me encontré en preámbulo con esos introitos que son estampas poéticas, son escenas poéticas. Eso es una cosa maravillosa que no es tan abundante en la narrativa venezolana. Eso no es prosa poética, es otra cosa. Son como, lo digo, pues, imágenes y que tengan que ver con las zonas oscuras de tu linaje. Hoy en una conversación que tenía con la poeta Robina, y lo decía, lo que pasa es que yo no soy un ensayista, yo no soy un escritor, me cuesta mucho pensar y me cuesta mucho escribir, pero creo que lo extraordinario de Preámbulo es que estamos frente a un narrador que no solo cuenta lo que podríamos llamar los esplendores de la moral pública de su familia, sino que cuenta las zonas oscuras, terribles de su familia, en esos tres personajes que son extraordinarios, son fabulosos. Las tres estampas que tienen los nombres de voces de Daría, de Violeta y de Yolanda, son unos textos, digamos, terribles, de una transgresión radical. A mí me recordaban, claro, guardando la distancia, porque eso no era tu objetivo en preámbulo, a las novelas de Arianna Harris, Matate Amor, etc. Entonces, te lo digo con alegría, con gusto, que descubrir ese Antonio López Ortega capaz de narrar esas zonas oscuras de su familia, para mí ha sido una felicidad. Por eso llamaba al texto Los fantasmas de la felicidad. Es decir, yo creo que tu narrativa gana muchísimo en cuanto a su espesor artístico y a su visión del mundo en preámbulo. Y lo hace de manera anacrónica, porque como tú lo has dicho, preámbulo es un texto escrito muy anteriormente. Creo que ese rasgo, yo diría hasta de valentía, Bolaño decía que lo que caracterizaba a un escritor era precisamente la valentía, entendida en este sentido del riesgo. Creo que en este sentido, para mí, Antonio, ha sido una maravilla descubrir esta nueva zona en tu narrativa. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Oye, tenía una pregunta, un comentario un poco para seguir explorando esas zonas que ha mencionado Diomedes, ¿no? Quizás muchos lectores no lo capten a primera vista, pero tu obra, aunque jamás hayas publicado un libro de poemas, propiamente dicho, me parece que tiene una raíz lírica importante. Y de hecho tus primeros textos rozan constantemente la prosa poética, por ejemplo. Y esta novela, como ya mencionó también Diomedes en su lectura, comienza con un guiño muy importante a Juan Sánchez Peláez. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, Antonio? Bueno, yo creo que yo he estado muy marcado siempre por la poesía, pues como género literario, yo creo que esto es un lugar común, pero como género literario yo no creo que haya nada más superior desde el punto de vista de lo que es, digamos, capacidad expresiva, digamos, horizonte, digamos, definitivo del lenguaje. Es muy difícil pensar en algo superior a la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía es
Jacobson hablaba de una función poética del lenguaje, ¿no? Imaginémonos Sí. lo que es eso, ¿no? Y bueno, es decir, leo mucho a poesía permanentemente. Me ha tocado también ser editor de poesía. Tuve una experiencia extraordinaria en los años 90, sobre todo con Blanca Streponi y con Yolanda Pankin, haciendo aquel proyecto de Pequeña Venecia. Se dice fácil, pero en una década publicamos 100 títulos, ¿no? No solamente de poesía venezolana y hispanoamericana, sino hay que ver la importancia de ciertas traducciones que hay allí, ¿no? Como la que hace, por ejemplo, Juan Sánchez Peláez de Mark Strand, por poner un solo ejemplo, ¿no? Y bueno, y yo como lector vuelvo de manera permanente a la poesía, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y bueno, y yo sencillamente lo que siento es que esa familiaridad, ese gusto o regusto por la poesía, lo que ha hecho quizás a la larga es contaminar mi lenguaje en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y ciertamente yo al aspecto formal, yo no creo que esto sea consciente, es más bien inconsciente, pero yo me cuido mucho el aspecto formal de mi trabajo. Pues es algo como que yo siento que es absolutamente asociado a la necesidad literaria, ¿no? Si hay algo incluso que extraño en la narrativa, mis gustos narrativos muchas veces van en general por conseguir buenas prosas, por conseguir buena escritura. Es decir, aquella narrativa un poco dura, un poco seca, que se plantea narrar, por más interesante que sea la trama, por más interesante que sea lo que se cuente, francamente, si no está bien escrito, si no es realmente una propuesta literaria como la de las grandes obras, me deja un poco en seco, ¿no? Me deja un poco con ganas de encontrar algo más. Entonces, sí, el tema poético, y como tú bien dices, Miguel, en libros como de mis inicios, en libros como Cartas de Relación y sobre todo Calendario, creo yo, Calendario es un libro que está muy cerca de la poesía, ¿no? Pero nunca, en ningún momento he querido ni me he atrevido a escribir poesía. Sigo siendo un lector apasionado. Bueno, quería, no sé si Diomedes o Miguel tienen alguna pregunta, pero voy a empezar a hacer las preguntas del público, si les parece bien, y después seguimos nosotros conversando. Jaime Gili, Antonio, te pregunta, no sé si sea solo impresión mía, me interesó la manera como en una estructura ciertamente lineal Antonio logra vectores temporales. Al comienzo y al final se presentan en la historia, digamos, accidentes que hacen conexión con lo que pasó antes y después del libro, ¿cierto? Vectores temporales. Bueno, a ver, no sé si entenderlo como quiebres temporales, como desfases temporales, cosas que pueden haber sucedido antes o después. Ese comentario con el que Violeta cierra el libro, ¿no? Que le está pidiendo a su sobrino que le dé como un mediecito. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Dónde ocurre eso? Yo no siento que eso forme parte de una propuesta lineal. Y ahí voy con la reflexión de Diomedes en el sentido de que yo creo que uno puede ver de alguna manera una cierta hilación, pero en paralelo a esa hilación, los saltos son recurrentes, ¿no? Los saltos temporales son muy recurrentes, ¿no? Entonces, porque de alguna manera el proceso de recordar obviamente es selectivo y también es como muy subjetivo, ¿no? Detenerse en una determinada imagen o de una determinada circunstancia por encima de otro, responde un poco a los propios pálpitos de la escritura, ¿no? A las propias exigencias de la escritura. Entonces, yo sí creo que se puede sentir lo que Jaime llama vectores de esa manera, pues una cierta temporalidad que se reconoce, pero también una ruptura de esa temporalidad que tiene que ver con la incursión del yo narrador, que altera, define por capricho o por voluntad resaltar algo por encima de otro, ¿no? Y creo que la novela tiene eso, sin duda.
La verdad es que no sé si a Diomedes y a Miguel les pasa, pero yo a veces leo novelas y pienso, esto sería un maravilloso tema de tesis para uno de mis estudiantes, y me pasa con preámbulo porque se puede analizar desde tantos puntos de vista, desde el narrativo, desde cómo se ve la historia de Venezuela, de cómo se percibe. No sé si a ustedes les pasó eso, pero bueno, si hay alguien que está buscando un tema de tesis, les recomiendo mucho preámbulo. Tengo aquí una pregunta de Gustavo Valle, un estupendo escritor venezolano ahorita en Buenos Aires, que dice: en Kingwood ya está presente una primera emigración, es decir, la isla de Margarita. Esta segunda emigración a las Islas Canarias tendrá su espacio en tus próximos proyectos. Por cierto, 2 destinos migrantes que son también 2 islas. Muy bien, muy interesante. Gustavo es un gran amigo y un gran lector y un gran escritor. Y un gran escritor. Le tengo mucha estima. Casualmente estoy ahorita con su novela, la de Amar a Olga. Bueno, pues sí, tiene mucha razón Gustavo, en el tema de esa migración de la que estábamos hablando. Se ha vuelto un poco insular, específicamente para mí en los últimos tiempos, ¿no? Kingwood en mi libro anterior fue un libro escrito la mitad en Margarita y la otra mitad en Tenerife, ¿no? Y bueno, y esta última novela de la que he hablado, pues escrita totalmente aquí en Tenerife, ¿no? Yo hice una reflexión en un encuentro en el año 2007 de la Fundación Vargas Llosa, el encuentro hispanoamericano, precisamente en la deriva entre islas, sobre todo entre Margarita y Tenerife, que ha sido una cosa como azarosa, ¿no? Azarosa, pero ciertamente me ha puesto una especie de archipiélago que, si no es físico, sí es como simbólico, o los dos, o las dos cosas a la vez, ¿no? Y esa circunstancia isleña pues me ha marcado, y la verdad es que no me la esperaba pues en este momento de vida, ¿no? Y alguna incidencia tiene que tener, obviamente, en la obra literaria, ¿no? Pero iba a otra idea de lo de Gustavo. Se me fue la idea. Bueno, pues sí, lo insular como muy marcador. Ya recuerdo, en relación a esa pregunta, algo de los proyectos en que estoy trabajando ahora tiene que ver con la otra variante, no la variante, digamos, saraceña, sino la variante canaria, que la tengo por el lado de madre, y tiene que ver con algo que tiene yo creo que una potencialidad ficcional enorme, que es toda la épica, si se puede hablar, de la cultura canaria durante el siglo XX, moviéndose hacia América, y moviéndose sobre todo en una primera etapa, décadas del 10-20, hacia Cuba, y a partir de los 40 muy claramente hacia Venezuela, ¿no? Eso visto desde acá, en este momento, que lo estoy viendo en retrospectiva, me doy cuenta por toda la documentación que estoy revisando que ahí hay un material extraordinario para escribir una novela que yo creo que no se ha escrito, que es la novela de todo lo que significó humanamente desde el punto de vista de la sensibilidad, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la pérdida, de la tragedia y también del encuentro, toda una sociedad en un estado, sobre todo 2 de las islas, ¿no? Tenerife y La Palma, marcadas por una pobreza terrible, por un régimen dictatorial, por unas circunstancias casi de desesperación, que encuentran en ese paso del océano un cambio de vida, ¿no? Entonces, ahí la perspectiva es otra. Venezuela como país receptor, de eso ya sabemos de qué se trata. Hemos sido un gran país receptor, y esa recepción es algo que agradecen mucho las personas que han vivido esas circunstancias. Bueno, allí, en ese tema, en ese gran circunstancia de
de atravesar el mar, de dejar amores, de dejar parientes, de encontrarse allá con otra vida, de regresar, de volver. Allá hay una épica interesantísima de migración, de reencuentro, de biculturalidad. En fin, me parece que es un tema como fascinante. Y ahora estoy como imbuido en eso y creo que hay repito, un potencial enorme para hacer una muy buena novela en ese ángulo, ¿no? Además, bueno, no solamente fuimos un país muy receptor, sino además sumamente generoso. Y es muy emocionante cuando uno va a Canarias o a Galicia, que estás en cualquier restaurante, te conocen el acento y te dicen mi tío, mi primo, mi sobrino, o sea, aquel familiero que estuvo allí, nuestro acento es muy parecido al canario. Bueno, yo hace mucho tiempo que no sé, pero me dicen que hay más areperas en las Canarias que en Caracas. Hay muchas, y muy buenas. Quería decir que hay otra isla, que la península de Paraguaná, aunque es una península, en realidad funciona como una isla. Y a mí bueno, es una de las partes de Venezuela que más me gusta. Sí. Y siempre me llamaba la atención ese carácter isleño de la península, hasta que alguien me dijo que es que a veces se quedaban, por los médanos, se quedaban aislados. Sí. Entonces, y eso explica su carácter isleño. Así que no, tú tienes muchas islas por muchos lados. Sí. Fue isla en el Pleistoceno. No, pero ahí no había todavía paraguaneros. Mira, voy a hacerte otras preguntas. Roger Enrique Rondón, perdón, Diomedes, ¿tú ibas a hacer una pregunta? ¿Ah? ¿Tú ibas a hacer una pregunta? No. Sigue, por favor. Mira, Roger Enrique Rondón pregunta, dicen que las novelas sirven para calmar a los acelerados lectores o acelerar a los calmados lectores. ¿En qué corriente está la novela de López Ortega? Bueno, a ver, no sé cómo contestar esa pregunta, pero lo que sí podría decir es que lo digo por los comentarios que en poco tiempo he recibido de lectores venezolanos que están en el país, lectores venezolanos que están fuera, que lo han comprado por Amazon y otros, y también lectores no venezolanos, que, a ver, ¿cómo decirlo? Es que me ha sorprendido que cierto tipo de lectores, vamos a decir, que no son demasiado profesionales, han leído la novela con mucho interés, ¿no? Y me han hecho muchos comentarios, ¿no? Entonces, yo creo que la novela tiene el atributo de poder llegar, funcionar con distintos tipos de lectores, ¿no? Es lo que yo he estado viendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, eso me parece interesante. La verdad es que nunca había pensado en eso, ¿no? Pero es lo que estoy viendo por parte de algunos comentarios y me parece muy estimulante, ¿no? ¿Sabes? Sí, no es lo habitual y efectivamente tu novela no solamente serviría para varias tesis, sino que además es una novela deliciosa de leer, muy ágil y que tiene muchas lecturas. Y por ejemplo, María Fernanda Flores, que por el apellido pienso que es familia, dice, esta novela es la historia de una familia venezolana, que puede ser cualquier familia venezolana. Me asombra la exactitud de los hechos, me imagino que conoce todas estas historias. De la confirmación de dudas sobre mi percepción de la trilogía. Te agradeceré siempre haber escrito Preámbulo, Antonio Querido. Qué bonito, qué bonito. Sí. Gracias, María Antonieta. Qué bonito. Alguien preguntaba sobre la razón de que se llame preámbulo, aunque tanto Diomedes como Miguel adelantaron explicaciones, pero bueno, ¿por qué le pusiste preámbulo? Y
te pregunta Teca, y Raquel pregunta, ¿qué te dejó ese preámbulo familiar? Preámbulo, el título es un homenaje a Juan Sánchez Peláez, ¿no? El epígrafe del libro es un poema brevísimo de 8 versos de su libro Rasgos Comunes, que me parece absolutamente extraordinario, ¿no? Ese poema es de esos poemas que me ha acompañado siempre, ¿no? Es un poema que me parece a mí que logra como una lectura de la condición de ser venezolano, de la condición cultural de ser venezolano, muy sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Y tiene eso de la gran poesía, ¿no? Que uno vuelve y vuelve y vuelve a hacer poemas y sigues encontrando pues una maravilla de interpretación y de sensación, ¿no? El poema termina diciendo, nos falta sopa, ¿no? Yo creo que Juan habla allí como de un síndrome de incompletud, ¿no? El síndrome de lo que siempre estamos echando en falta, ¿no? Como cultura, ¿no? Y yo creo que ese poema me dio el pie para ser como el reflejo de una familia que también echa cosas en falta, que tiene carencias, ¿no? Que está debatiéndose entre ser otra cosa distinta a lo que es y bueno, en alguna manera llega a veces y a veces no llega, ¿no? Y es un poco la historia, como dice María Antonieta, un poco la historia que podemos ver reflejada en muchas de nuestras familias. Eso por un lado. Por el otro lado, o sea, ¿qué me deja un poco a mí la novela? Y ahí me quiero regresar un poco a una reflexión que hacía Diomedes, y es que yo trabajé mucho la documentación de esta novela, ¿no? Hice muchas grabaciones. Primeramente tuve una memoria muy fresca por ser de alguna manera el nieto mayor de mi abuela Raquel y bueno, conservo muchas conversaciones. Pero me tocó también grabar muchas conversaciones con mi padre, ¿no? Para tratar de llegar a los momentos históricos donde esa familia era otra cosa, ¿no? Y yo siempre dije, bueno, aquí hay algo sobre lo cual tengo que escribir, ¿no? Era una cosa como de sentimiento, de sensibilidad, ¿no? Y yo dije, ¿cómo hacer esto sin caer en quizás las aproximaciones normales que se hacen, ¿no? Ah, bueno, voy a hacer una novela de corte familiar, voy a echar el cuento. Y ahí es donde precisamente yo decía, bueno, no quiero volver a hacer una especie de naturalismo familiar como de tantas novelas, ¿no? Y entonces ahí rescato, repito un poco la observación de Diomedes, que lo que me comenzó a animar para la escritura tuvo que ver con una especie de ocupación del narrador. Si bien hay un narrador, hay un personaje que narra la novela, yo siempre he sentido que ese personaje estaba intervenido por mí de alguna manera. A veces podía intervenirlo, a veces no. Es decir, yo tuve la sensación en la escritura de esta novela que más allá de sentir al narrador como un alter ego, yo lo estaba viendo como otra persona. O sea, yo estaba viendo a otro Antonio, distinto a mí, con otra edad, con otra sensación y tratándolo de entender desde una perspectiva ya claramente literaria de la escritura. Esa fue una sensación recurrente, ¿no? Y por tener esa sensación y esa libertad es por la cual yo creo que experimenté con muchas cosas en el sentido de secuencias que son imágenes o que son sueños o que son recuerdos sueltos o que es el recuerdo de uno de los personajes en particular. No, porque finalmente quise ser fiel al hecho de un narrador que cuenta con una materia narrable
que va a entrar en ese proceso, pero de alguna manera la escritura está un poco ajena a ese proceso. Está como viendo el proceso de un narrador que narra. Y esa duplicidad me permitió finalmente, bueno, la función que hay allí y el estilo que hay allí. Y la verdad que cuando la releo, vuelvo a sentir como esa sensación, ¿no? El narrador que narra, si de alguna manera fue un alter ego, bueno, es un alter ego ya con autonomía, como muy distinto a mí, como con otra mirada. Y bueno, eso, haber logrado eso me complace mucho. Violeta, ¿puedo intervenir? Por favor, tío Méndez. No, que me parece estupendo esto que ha dicho Antonio de la posibilidad de ese narrador duplicado, que yo llamaba desplazamiento del narrador. Quizás a ese narrador le debemos esa nueva zona de la narrativa de medio que llamaba zona oscura. Creo que los grandes escritores, los que llegan a ser grandes escritores, responden a pulsiones más que a las intenciones, digamos, explícitas, propias de la voluntad y de la razón. Aira siempre, recuerdo una frase de Aira que siempre dice que sus novelas están construidas sobre el malentendido y no sobre el sobreentendido. Pero recordaba Antonio para, digamos, tratar de darle un piso a esto de las funciones narrativas, estas nuevas que aparecen en tu novela y que tú le atribuyes a ese narrador que construye tu novela. Que fíjate tú qué extraordinaria paradoja, y la voy a recordar. En 1993, hace 28 años, que hicimos aquí en Mérida lo que llamo esa Bienal mítica, donde vino Aira, Villoro, Pitol, bueno, Rossi, Vilamata, tantos escritores que una década y media después se iban a convertir, eran muy jóvenes, yo era un muchacho en ese tiempo, se iban a convertir en el canon de la narrativa latinoamericana. Nosotros solicitamos una narrativa a cada escritor. Y a mí nunca se me va a olvidar tu ars narrativa, que es uno de los más extraordinarios textos que yo conozco tuyo, que ya estaban, digamos, bajo la soberanía de esas imágenes poéticas, una especie de hundimiento de una torre petrolera en Paraguaná. Es decir, que hace 28 años ya en ti latía la pulsión de narrar esa, digamos, experiencia, esa cultura del petróleo de la cual proviene. Y si no me falla la memoria, en ese momento no tenía ningún texto escrito que tocara ese tema. Que quisiera oírte sobre, digamos, ese recuerdo de que hace 28 años un joven narrador venezolano, Don López Ortega, en medio de ese grupo de escritores, digamos, internacionales, talentosísimos, ahí se leyeron textos maravillosos. Aguirre leyó un texto que es uno de los grandes textos teóricos de él, y Vilamata leyó recuerdos inventados, y tú leíste ese poderoso texto. Ennodio leyó el famoso, digamos, texto que cita constantemente, que si yo probé en las montañas agrestes. Digamos, no solamente fue mítica por las personas, por los escritores que vinieron, sino por los textos que se reunieron, que gracias a Dios Miguel Ángel Campo reunió en una revista de la Universidad del Zulia, Dominios, cuyo, digamos, ejemplar hoy día también yo creo que es mítico. Es decir, que tú desde hace 28 años, un narrador muy joven, ya en ti latía esa función que logra, digamos, exponerse en preámbulo. Pues sí, coincido contigo, Diomedes. Y tienes razón en cuanto a que fue una bienal inolvidable, ¿no? Yo diría un hito hispanoamericano, sí, por lo que coincidió allí en ese momento. Pues. Y recuerdo mucho estar, por supuesto, en las mesas con un grupo tan resaltante de escritores hispanoamericanos durante 3-4 días, ¿no? El intercambio,
las ponencias, etcétera. En relación a esa imagen tuya, que por cierto, yo recuerdo mucho también la impresión de Juan Villoro sobre esa imagen. Yo relataba algo que tiene que ver con una represa, creo que fue la represa de Camatagua o otra, que en un momento dado se decide hacer el embalse de esa represa en un viejo pueblo. Hay que abandonar ese pueblo. Entra el embalse, se hace la represa, perfecto, pero hay una imagen tremenda para los pobladores que cada cierto tiempo, sobre todo en momentos de la sequía, el nivel del agua baja y deja ver en el centro del embalse un campanario, la punta de un campanario, ¿no? De la iglesia. Una iglesia sumergida, ¿no? Eso es una cosa tremenda como imagen. Tremenda. O sea, ¿qué es realmente lo que surge en el medio del agua, ¿no? Más allá del campanario, ¿no? O sea, es algo tremendo porque es representativo de gente, de vida que quedó sepultada. Yo creo que eso es una metáfora muy fuerte, por ejemplo, y muy poderosa para explicar muchas cosas en la cultura venezolana, ¿no? Lo que está sumergido, ¿no? Lo que sigue sumergido y de pronto nos damos cuenta de que existe o existió o tuvo significación para nosotros por accidentes de ese tipo, ¿no? Bueno, esa imagen estaba relacionada con otra, pero sí, esa ars narrativa yo creo que me ha resultado a mí como muy profética, ¿no? Ahí hay reflexiones que yo hice y que creo que no tenía todavía como mucha claridad de por qué las hice y bueno, las he entendido mucho mejor en tiempos más recientes, ¿no? Les agradezco mucho a todos los participantes. Muchísimas gracias, Miguel Gómez. Muchísimas gracias, Diomedes Cordero. Son no solamente amigos, sino profesores que admiro mucho y bueno, y colegas con los que he pasado mucho buen rato. Y muchísimas gracias, Antonio, por tu generosidad. Violeta, disculpa, ¿puedo hacer una pregunta pequeña a Antonio? Es Ricardo, estoy en Sevilla hace 3 años y la idea que se me viene a la cabeza es que pienso que la idea de los sumergidos del pasado es formidable, tiene un peso definitivo en nosotros, pero también lo tiene la inmigración, que a fin de cuentas, pienso yo, es una decisión más irrevocable, más definitiva, más radical sobre todo, que cualquier revolución política. Es decir, la idea, la decisión de un ser humano de irse de su país, de su tierra, de su memoria, de sus muertos, de sus abuelos, y partir a otro horizonte muchas veces desconocido. Entonces, yo creo que la narrativa de Antonio se mueve ahorita, en este momento sobre todo, que está en Tenerife, a donde tengo que ir 2 semanas, Antonio. Después te llamaré. La narrativa de Antonio ahorita se mueve entre el pasado y lo que implica dejar la tierra donde nosotros vivimos. Que yo siento mucho eso, porque yo a los 22 años, Antonio, fui subdirector del Liceo Tomás Ignacio Potentini en Nonoto, a 30 kilómetros de Sarasa. Perdón, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esa, ¿qué piensa él, qué piensa Antonio de ese tema de la inmigración como una decisión terrible, poderosa y muy radical? Sí. Bueno, yo creo, Ricardo, que escuchándote, pensaba que realmente la inmigración también es una forma de sumergirse, ¿no? Sumergirse en otra cultura, en otras condiciones. Eso es una cuestión muy interesante. Vivir en un ambiente distinto, en unas coordenadas distintas y darte cuenta, reflexionar sobre lo que cambia, ¿no? La manera en que te comportas, la manera de hablar, porque de alguna manera los referentes cambian, ¿no? Y yo creo que uno no actúa nunca de manera totalmente natural, sino que hay como, por más acogedora, por ejemplo, que sea la realidad canaria y por más apego que tengan los pobladores por lo que ellos llaman la octava isla, porque así la llaman, Venezuela,
A pesar de esa cercanía, bueno, yo creo que uno no deja de ser un extranjero, ¿no? Porque... no sé. ¿no? Porque los valores, las coordenadas, las amistades, en fin, es un cambio rotundo, marca mucho, marca mucho. Ahora, ¿qué beneficio qué beneficio le veo? Mucho beneficio literario, ¿no? El extrañamiento en relación a los referentes más inmediatos, porque no los ves, porque los tienes solamente en la memoria, se vuelve como algo muy estimulante a la hora de, porque no te queda sino recrearlo a través de la escritura, esos referentes, ¿no? Y eso de alguna manera creo yo que mejora la calidad literaria, el producto literario. Gracias, Antonio. Un abrazo. Igualmente. Saludos, Ricardo. Encantado de verte. Dios me es maestro. Abrazo. Muchísimas abrazo. gracias, Antonio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Diomedes. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ya saben que la novela se consigue en monroyeditor.com para Venezuela, en Amazon, edición por demanda y edición digital, y en el Buscón Alejandría, Sopa de Letras, Calatos, Libroria, Trendy Books por la Mar y Cacao Cultura Valencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.